Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei Y9 Prime 2019 versus el Xiaomi Mi 9T Pro. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Huawei Y9 Prime 2019 es el segundo teléfono inteligente con cámara emergente o retráctil del fabricante chino, después del lanzamiento del Huawei P Smart Z. Con esto la empresa busca mantener su reputación en medio de todo este vendaval de problemas comerciales con Estados Unidos. El Y9 Prime es un móvil que en la gama media quiere destacar por el diseño diferente y en mi opinión logra conseguirlo. Estamos ante un equipo macizo y bien construido, pero hay algunos detalles que resaltan. Primero, su construcción en plástico y segundo, su peso y la distribución de este. Estamos ante un teléfono un poco pesado y la proporción de pantalla te lo hace saber. Es un terminal realmente bonito estéticamente hablando. En mano las sensaciones son muy buenas, un buen agarre, no es resbaladizo y sobre todo se siente cómodo al usar. Un aspecto negativo es que el terminal, que posee doble textura en su parte trasera, se raya con demasiada facilidad, así que ten cuidado con esto. En sus dimensiones nos toparemos con 163.5 x 77.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 197 gramos. El Xiaomi Mi 9T Pro es un smartphone con diseño todo pantalla, que no cuenta con notch de ningún tipo y que camufla su cámara frontal en la parte superior con un módulo retráctil. La parte frontal tiene ciertos márgenes en la parte superior e inferior, pero consigue una relación de pantalla frontal de las más elevadas del mercado. El acabado un tanto brillante está generado por el cristal y metal, que son los materiales base de su construcción. La buena noticia es que la capa oleofóbica del acabado da muy buen resultado, de modo que la trasera se aleja de ese imán de huellas que solemos encontrar en muchos casos. Este dispositivo se resbala un poco, pero tampoco exige un agarre muy fuerte con respecto a otros casos en los que es realmente un peligro no hacerlo con firmeza. El móvil viene con una funda protectora dentro de su caja, la cual es bastante fina, aunque curiosamente esta sí se llena de huellas. En sus dimensiones nos encontraremos con 156.7 x 74.3 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos. El Y9 Prime 2019 viene en colores muy interesantes: verde esmeralda, azul zafiro y negro medianoche, con un patrón de doble textura que muy seguramente amarás y odiarás al mismo tiempo. El Xiaomi Mi 9T Pro estará disponible en 4 tonalidades muy diversas, entre las cuales tenemos azul, negro, rojo y un tono blanco. En el Huawei Y9 Prime 2019 encontraremos todos los botones en su lateral derecho, es decir, el de bloqueo y el del control de volumen, con lo cual no he tenido problema alguno. Su altavoz y el jack de 3.5 mm se encuentran en la parte inferior, junto con el puerto USB, que en esta oportunidad es tipo C, cosa realmente agradable del dispositivo. En su parte superior tenemos el slot para la tarjeta microSD y SIM card, junto con su cámara retráctil, de la que hablaremos más adelante. En la parte posterior podemos encontrar la configuración de la cámara triple y el sensor de huellas dactilares tradicional, que se encuentra alejado de estas cámaras, lo cual en mi opinión es muy positivo, pues no podrás ensuciarlas con facilidad al intentar desbloquear el dispositivo. Este sensor funciona adecuadamente, es rápido, detecta la huella fácilmente y a una velocidad que ya nos tiene acostumbrados Huawei. Para el Xiaomi Mi 9T Pro tendremos que en su lateral derecho estará el botón de bloqueo con un acabado en rojo, bajo los botones de subir y bajar volumen. En el lateral izquierdo no hay ningún botón o conexión, ya que el altavoz, el puerto USB tipo C y la ranura para la SIM están en la parte inferior. En el apartado superior, además de la cámara retráctil, tenemos el puerto jack de 3.5 mm para auriculares y el micrófono secundario. De estos aspectos, lo que más resalta es el puerto USB tipo C, que nos brinda muchos beneficios comparados con el puerto clásico, que algunos dispositivos siguen usando. Y el otro aspecto es el puerto jack de 3.5 mm de conexión, pues existe la tendencia actual de eliminarlo y en su lugar enviar un adaptador que se conecta con el puerto USB. Este terminal integra un lector de huellas en la pantalla y, si bien no es de los más rápidos del mercado, tampoco es de los que peor rendimiento dan, cumple en términos de velocidad y fiabilidad.
Para el Huawei G9 Prime 2019 nos toparemos con una única versión de 4 GB, algo que no da oportunidad de elección por parte del usuario. Para el Xiaomi Mi 9T Pro nos toparemos con una única versión de 6 GB, una cantidad buena, pero que no da la opción de elegir por parte del usuario. En el G9 Prime 2019 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 9T Pro contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que no pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. El Huawei G9 Prime 2019 funciona con el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Mali G51 MP4. El dispositivo funcionó sin problemas durante el uso moderado, que consistió principalmente en tareas cotidianas como llamar, enviar mensajes de texto, usar redes sociales, navegar por la web, etc. Incluso con el uso intensivo, el dispositivo no mostró signos de retraso o tartamudeo, pero sí una demora en la apertura de aplicaciones pesadas, mientras intentamos abrir algunos juegos como Puff Mobile, Asphalt 9, entre otros. Aunque con un procesador Kirin de 8 núcleos, esperaba que Huawei hiciera un mejor trabajo con el aprovechamiento de los recursos para que la ejecución y el trabajo de todo el teléfono fuera mejor. Sin embargo, el teléfono me da la sensación de ser un teléfono grande, que da la apariencia de ser mejor de lo que es, pero que funciona normal, nada del otro mundo. Y con esto no digo que tenga un rendimiento malo, sino que por su diseño pensaba que sería un funcionamiento fuera de serie, pero lo que ofrece es muy similar a lo que brindan sus rivales de gama. El Xiaomi Mi 9T Pro posee un procesador Snapdragon 855, uno de los chips más potentes de Qualcomm. Este procesador está fabricado a 7 nanómetros e integra 4 núcleos Cortex A76 de alto rendimiento, uno que puede alcanzar las 2.84 GHz y 3 núcleos que pueden llegar a las 2.4 GHz. También tiene 4 núcleos eficientes Cortex A55 que pueden llegar a 1.8 GHz. En el día a día no he experimentado parones a la hora de moverme en la interfaz del teléfono o cuando he utilizado aplicaciones comunes como WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Gmail o Google Maps, aunque normalmente medimos la tasa de fotogramas por segundo en juegos 3D populares como Asphalt 9 o Puff Mobile. Hemos encontrado que el dispositivo corre estos títulos de una manera correcta, no se aprecian tirones ni lag, algo que realmente vas a disfrutar cuando estés en medio de una partida. Los smartphones suelen calentarse bajo situaciones de carga elevada, como a la hora de jugar títulos como los mencionados anteriormente. En el caso del Mi 9T Pro, he medido temperaturas máximas en la superficie del teléfono bastante razonables, de unos 36.5 grados centígrados, cerca de la zona de la cámara. La batería tampoco está nada mal, con una capacidad de 4000 mAh, el G9 Prime 2019 nos dio en pruebas controladas un total de 7 horas y 26 minutos de pantalla activa, una cifra bastante parecida a la de otros celulares, aunque la mayoría de sus rivales lo superan, aunque sea por poco. Por ejemplo, el Motorola One Vision con una batería menor de 3500 mAh obtuvo 8 horas y 10 minutos en las mismas pruebas. Además es de recalcar que el dispositivo nos brinda, además de las opciones de ahorro de batería, el modo de rendimiento, que puede optimizar el dispositivo para proporcionar un desempeño mejor, pero como resultado se quedará sin batería en poco tiempo. Este G9 Prime tardará aproximadamente 2 horas y 4 minutos en cargar del 0 al 100%. La batería del Xiaomi Mi 9T Pro posee una capacidad de 4000 mAh, una cantidad que debe ser suficiente para su pantalla de 6.39 pulgadas. Alternando jornadas de uso moderado con otras de uso más exigente, la autonomía media llega más o menos a las 24 horas, fluctuando una hora arriba o abajo según el uso que hagamos de él. Considerando que los días de mayor actividad nos ha soportado la jornada sin problema, la experiencia es muy buena.
Este dispositivo ofrece una funcionalidad llamada batería adaptativa que limita el consumo de la batería para aquellas aplicaciones que no utilizas habitualmente, junto a otra opción interesante que se llama optimización de batería, que realiza un análisis de nuestro smartphone y sugiere acciones para mejorar la autonomía del teléfono, como errar aplicaciones con un uso de batería excesivo, desactivar GPS y mucho más. La carga se completa en aproximadamente 1 hora y media con el cargador que viene de serie con el terminal. Esto hace que a la buena experiencia con la autonomía se sume el hecho de tenerlo cargado muy rápidamente, casi llegamos al 50% en solo 45 minutos o menos. El teléfono inteligente G9 Prime 2019 funciona con EMUI 9.0, basado en Android Pie, que ofrece una interfaz fácil de usar sin problemas. Dado que Estados Unidos ha aliviado las restricciones sobre Huawei, la compañía finalmente se ha reunido con Google, por lo que ahora podemos estar seguros de recibir futuras actualizaciones del sistema operativo para este dispositivo y los que siga lanzando Huawei. El Xiaomi Mi 9T Pro viene de serie con el sistema operativo Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización MIUI 10.0. El Huawei G9 Prime 2019 presenta una gran pantalla LCD IPS de 6.59 pulgadas, que viene con 1080 x 2340 píxeles, una relación de aspecto de 19.5:9 y una densidad de 391. La buena noticia es que ya no tienes que soportar una muesca o un recorte, como desees llamarlo, y el resultado es una hermosa pantalla completa con biseles mínimos a los lados. Para agregar a la estética, el bisel inferior se ha reducido al máximo, lo que hace destacar entre la multitud. Por supuesto, este no es el primer teléfono inteligente que tiene tal implementación, pero seguramente es uno de los únicos en su punto de precio. La pantalla cuenta con colores vibrantes y la presencia de buenos ángulos de visión hace que ver películas sea una experiencia bastante inmersiva. Es posible que el brillo de la pantalla no sea suficiente para el uso en exteriores, ya que incluso con la configuración de brillo máximo, aún puedes enfrentar problemas mientras miras el contenido del teléfono. Para el Mi 9T Pro tenemos un panel AMOLED que Xiaomi ha utilizado en varios de sus modelos. Es una pantalla con una resolución de 2340 x 1080 píxeles que cuenta con una diagonal de 6.39 pulgadas, con una relación de aspecto 19.5:9 con 403 píxeles por pulgada y soporta contenidos HDR. Como mencionamos anteriormente, el dispositivo posee unos buenos marcos reducidos, con un 86.1% de frontal ocupado por la pantalla. Se trata de un panel que da la sensación de estar bien aprovechado dentro del cuerpo del terminal. Algo fundamental en las pantallas de los móviles es el brillo y la calidad de su pantalla, para poder ver el contenido desde ángulos que a veces son bastante complicados. En este sentido, nos encontramos con un panel que cuenta con una gran representación de color. Hay diferentes opciones, algo a lo que nos tiene acostumbrados esta compañía, para ajustar los colores de la pantalla, como la calidez de los mismos o la saturación, y el resto lo pone un panel AMOLED bien calibrado con un buen contraste y una representación de colores muy vistosa. No es una paleta muy saturada y tenemos la opción de calibración de color para dejarla a nuestro gusto. Mejor dicho, este panel es bueno tanto para ver video como para disfrutar de videojuegos. El Huawei G9 Prime 2019 viene con cámaras triples, con tecnología de inteligencia artificial en la parte posterior, con una lente principal de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.8, una lente ultra ancha de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Este dispositivo puede tomar excelentes fotos durante el día. Como se puede apreciar, los colores de las imágenes son bastante naturales y no hay pérdida visible de detalle. El modo de inteligencia artificial, por otro lado, suaviza la imagen, dando al objeto un color más claro. También podemos usar el modo HDR para controlar mejor la luz en lugares oscuros. La gran apertura de la cámara enfrenta el problema de delinear los bordes cuando tomas una foto. Observa. Por otro lado, la lente ultraangular captura más contexto de la imagen, pero al mismo tiempo verás una imagen un poco más nítida con una ligera pérdida de detalle en los lados.
Este terminal, gracias al modo nocturno dedicado, puede capturar los detalles, pero al mismo tiempo habrá algo de ruido en la imagen. Y para terminar, el dispositivo cuenta con una cámara emergente o retráctil de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, que puede tomar algunas selfies increíbles durante el día. Realmente me impresiona su calidad, aunque debo reconocer que tenía miedo de que cualquier momento se partiera, pero era algo netamente psicológico. Las cámaras del Xiaomi Mi 9T Pro son las mismas que la del Mi 9T, no son perfectas pero sí más que solventes y sobre todo muy interesantes en su segmento de precio, colocando en aprietos a smartphones de gama más alta. Nos encontramos una configuración que empieza a ser clásica, 3 sensores dispuestos en el centro del terminal, en posición vertical, que de arriba abajo son un telefoto 2X de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4, el sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8 y el gran angular de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. La fotografía en exteriores con buena iluminación es correcta y probablemente satisfactoria para los usuarios que no exijan la perfección, pero sí el máximo realismo. La colorimetría es acertada y aunque no podemos ajustar la saturación, esta queda equilibrada, incluso disparando con el ajuste de inteligencia artificial activado. Con respecto al disparo en alto rango dinámico, en la mayoría de ocasiones no veremos una diferencia notable. Sí, hay escenas en las que la interpretación de luces y sombras parece mejor gracias a la combinación de disparos, pero sin ser cambios determinantes, sobre todo en cielos y en áreas donde suele notarse más. Si pasamos a la cámara delantera, la calidad de la fotografía baja algunos peldaños. El retrato no sorprende tanto y está claro que el objetivo, aunque con 20 megapíxeles y apertura focal 2.2, no cuenta con una gestión de software igual a la de las cámaras principales. Ofrece unos resultados muy buenos, sin llegar a la perfección, claro está. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei Y9 Prime 2019 es de 870.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.934 pesos mexicanos, que a su vez son $250, que equivalen a 226 euros. Para el Xiaomi Mi 9T Pro es de 1.740.000 pesos colombianos, que equivalen a 10.012 pesos mexicanos, que a su vez son $521, que equivalen a 471 euros. Si deseas adquirirlos directamente conmigo, te dejo el link para el chat con mi equipo de ventas en la caja de la descripción, válido únicamente para Colombia. Además, recuerda que el valor de los dispositivos puede aumentar o disminuir al momento en que veas este video. El Huawei Y9 Prime 2019 le gana al Xiaomi Mi 9T Pro en botonera, RAM y precio. Por su parte, el Xiaomi Mi 9T Pro le gana ampliamente al Huawei Y9 Prime 2019 en los siguientes aspectos: diseño, personalización, procesador, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son almacenamiento, batería y software. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.